una vez sola doblegué la frente. En ningún trance me amparó la huida. Y me batí caballerosamente con todos los dolores de la vida. Con mi bandera en lo alto de mi lanza, decidido y tenaz como un templario, llegué a la cumbre azul de la esperanza y me encontré en la cumbre solitario. Miré hacia atrás, busqué a los compañeros que a mi vanguardia colocó el destino, y eran mis adversarios los primeros ocultos en la sombra del camino. Colgadme al pecho después que muera, mi verde escudo en un relicario. Cubridme todo con el sudario de 3 colores de mi bandera. Sentada y triste habrá una quimera sobre mi túmulo funerario. Será un espíritu solitario en larga espera, en larga espera, en larga espera. Llegará un día tumultuario y la quimera en el silenciario sepulcro erguida lanzará un grito. Buscaré entonces entre mis huesos mi relicario, me alzaré entonces con la bandera de mi sudario a desplegarla sobre los mundos desde las cumbres del infinito. Decía uno de nuestros grandes pensadores latinoamericanos y caribeños que honrar honra. Nosotros en esta mañana estamos reunidos aquí para honrar a un compañero de muchos años aquí en Bayamón, el doctor Juan Torres, o Juan como nosotros siempre lo conocíamos. Nadie le decía doctor porque él nunca pedía que le dijeran doctor, sencillamente Juan. Queremos darle las gracias y reconocer la presencia de Maribel, la viuda de él, Rubí, Coral, sus hijas, Sergio, el hijo mayor, no se encuentra, vive en California, y la hermana Elba Iris Torres, que están aquí con nosotros. En esta mañana nosotros queremos dar un sencillo pero bien sentido homenaje a nuestro compañero Juan. Y para eso se ha invitado a una serie de personas que en las diferentes facetas profesionales y familiares de alguna u otra forma han estado o estuvieron ligadas a Juan. Yo quisiera comenzar en esta mañana con unas palabras que escribió un ex discípulo de él que se encuentra ahora mismo en Estados Unidos trabajando, y dice: el doctor Juan Torres, más que un profesor, es un gran amigo mío. Digo que es porque para mí todavía están vivos recuerdos, momentos y ocurrencias de este ser humano tan singular. Con él aprendí a apreciar la belleza de nuestro entorno tropical, dada la circunstancia de que esta era una de sus más profundas pasiones. Cabe señalar que bajo su tutela, en la sala de clases, el que tuvo la experiencia pudo experimentar un completo drenaje de parte suya en lo que a conocimientos y experiencias se refiere. Y esto por tal de que nosotros, los recipientes, pudiésemos abastecernos de su intelectualidad. Mis mejores experiencias universitarias fueron provistas por él cuando nos encaminábamos a las inesperadas aventuras en que cada uno de sus viajes de campo que a él tanto agradaba, aunque durante los preparativos escucháramos sus protestas. Nunca podré olvidar sus ocurrencias y dichos
que hasta el sol de hoy yo mismo sigo pronunciando. Algunos de ellos como, vamos a ver si el gato come tomates, o este es la muela que se le perdió a la vaca. En mi experiencia con él pude conocer el ser humano y observar su uso práctico de la lógica y aprovechar los buenos consejos que hoy conservo con mucho orgullo. Él no solo me enseñó ecología y zoología, él también me enseñó el valor de la educación y el valor de esforzarse para cosechar triunfos en la vida profesional y personal. Tanto que al final del camino me sintiese satisfecho de todos los triunfos concebidos. Él siempre me enseñó a trabajar con los recursos disponibles y a tomar acciones necesarias. Como decía, hay que arar con los bueyes que tenemos. O si del cielo te caen limones, pues haces una limonada con ellos. Esto no significaba que fuese conformista, sino al contrario, que trabajase con las herramientas a la mano para poder conquistar metas para algunos inalcanzables. Finalmente, quiero terminar esta declaración de amistad y aprecio con unos simples pensamientos que acuñé al recordar el legado del doctor Juan Torres en mí. Abracemos y busquemos vivir una vida llena de retos y metas hoy, para que podamos cosechar logros y triunfos de los cuales estemos satisfechos en el mañana. Y más aún, que los fracasos no son meras experiencias negativas, sino oportunidades que la vida nos regala para poder apreciar los triunfos y seguir adelante. Siempre le estaré agradecido a la vida por regalarme a un ser tan especial como Juan Torres, mi amigo, profesor y compañero. Josué Trinidad, un ex graduado de aquí recientemente del colegio. Quisiera ahora dejar con ustedes a la señora Elba Iris Torres, hermana de Juan, que nos va a decir unas pequeñas palabras. Buenos días a todos. Nuestra familia vivía en una finca en la zona rural del barrio montellano de Monrovia. Se celebraban las fiestas tradicionales, estilo de antes. Recordamos, por ejemplo, con mucha alegría celebrábamos la Navidad asistiendo a la iglesia. Con igual felicidad, la de los Reyes Magos, puesto que a pesar de las dificultades económicas de la época, nunca nos faltaron los regalos. En nuestra casa siempre se dio un gran amor e interés en aprender. Por ejemplo, en la casa se daban clases para personas adultas que no sabían leer ni escribir. Recuerdo cómo mi hermano Juan estaba observando y muy interesado viendo cómo aquellas personas iban aprendiendo como los niños. Juan siempre fue muy abierto y así a la edad de 5 años sabía leer y escribir. Y siempre he creído que su amor por el estudio viene de aquella época. Uno de los mayores anhelos de mi madre siempre fue que sus hijos pudieran llegar a ser unos buenos profesionales. Y recalcaba, ya que ella no había podido estudiar, puesto que en esa época las mujeres no tenían grandes posibilidades, vernos a nosotros conseguir lo que ella no pudo. Juan empezó a asistir a la escuela a la edad de 5 años, sin estar matriculado, pues
puesto que la ley exigía la matrícula a los 6 años de edad cumplidos, lo cual tuvo que quedarse como oyente. Unos meses después, mi madre, movida por la pena al ver al niño tan chiquito, le manifestó a la maestra su deseo de que el niño volviera al hogar y esperar un año para matricularlo. Sin embargo, la maestra, la señora Valeriana del Río, le comunicó a mi madre que lo dejara en la escuela, ya que le dijo, este niño es muy inteligente y es el niño que más participa en la escuela. Y a pesar de no contar con la edad, procedió a matricularlo. En la escuela intermedia, los maestros quisieron promoverlo a 9º grado sin haber pasado por el 8º grado. Pero mi madre no estuvo de acuerdo porque consideró que el niño era muy pequeño y tenía miedo de que sus compañeros mayores abusaran de él. Al matricularse en la escuela superior, Juan vio abierto un cúmulo de posibilidades que no tenía anteriormente. Sobre todo tuvo acceso a una biblioteca más surtida y empezó a dedicar con pasión a la lectura. Terminó el 4º año con notas sobresalientes y fue admitido en el Colegio Regional de Arecibo. A los 2 años pasó a Río Piedras, graduándose en Ciencias Naturales. Fue en esta época que murió repentinamente nuestra madre a la edad de 48 años. Naturalmente, esta pérdida tan temprana de nuestra madre nos afectó a todos muchísimo y nos unió más como hermanos. Concluidos los estudios en Río Piedras, consiguió una beca de la Fundación Rockefeller para proceder a estudios en California, para estudiar en la prestigiosa Universidad de Berkeley, donde obtuvo los grados de maestría y doctorado en zoología. Juan siempre agradeció la ayuda recibida de parte de la familia Rockefeller. Para terminar, quiero decir que nuestra familia siempre se ha sentido muy orgullosa de Juan. A nombre de mi padre, de mi hermana, de sus hijos, sobrinos y demás familiares, le damos las gracias por sus palabras de ánimo y condolencias en sus servicios funerarios. Hermano querido, descansa en paz. Juan tuvo la vida y yo creo que es pertinente que nosotros empecemos a tocar algunas de esas facetas. Así que les voy a dejar a ustedes con la profesora Sonia Morales, que nos va a hablar de uno de los aspectos importantes de Juan el académico. Buenos días. Voy a leer un escrito preparado por la doctora Lili López y la expuso. La doctora López, muy amiga de Juan, está ausente hoy porque su mamá está en el hospital. Ella fue la encargada de organizar esta actividad y en vista de que no puede acompañarnos, pues me dejó las palabras que con mucho cariño ella escribió en relación a Juan el académico. Y dice: Juan fue un científico por vocación, un auténtico académico, lleno de curiosidad científica y contribuyendo en forma notable al engrandecimiento del campo de la ecología, no solo por su condición de excelente investigador,
sino también como artífice de cursos de investigación y talleres para profesores. Su vida fue fundamentada en la ciencia, con una gran capacidad para reconceptualizar los temas en diferentes trasfondos y respondiendo siempre con vigilancia crítica. Más allá de su desempeño profesional, poseía un renovado vigor por los ideales de paz y de respeto, validando con sus enseñanzas el principio de libertad. Se caracterizó por su humildad, sabiduría y respeto, además de su amor por su patria, sus estudiantes, sus 3 hijos, sus investigaciones y su cátedra. Se apasionaba por adquirir nuevos conocimientos y disfrutaba hablando de cualquier tema, desde ciencia, política, medicina, finanzas, hasta plomería y la pintura de las casas, los libros de Saramago y la música clásica. Recordaremos su preocupación, a veces obsesión, por mantenerse al día en todo lo concerniente a sus cursos y por el análisis crítico y profundo de todo lo que leía y compartía con sus compañeros. Su inconformidad lo llevó a establecer nuevas pautas. En ocasiones discutíamos sobre temas comunes y era muy usual escucharlo hablar sobre los últimos libros que estaba leyendo, desde La ceguera de Saramago, La evolución del esqueleto, hasta sobre la inteligencia emocional. Leyó mucho sobre este último tópico, preocupado por entender y ayudar en la crianza de sus hijos. Debo recalcar el orgullo con que hablaba de los premios del Spelling Bee de Coral y de Rubí, así como de las destrezas matemáticas que él lograba desarrollar en estas niñas. Su preocupación por que Sergio estuviera bien, ya que estaba lejos, y de cómo Rubí era muy apegada a Sergio. Como académico, siempre se preocupaba porque cada profesor diera lo mejor de sí. En algunos casos era tal su ansiedad de que todos se mantuvieran actualizados que llegaba a incomodar. A pesar de que a veces discutíamos y hasta nos poníamos de mal humor, reconozco que todo respondía a su gran preocupación por dar lo mejor de sí a sus estudiantes. Sus logros no pasaron desapercibidos, sus metas tampoco, porque en su legado deja un innumerable acopio de artículos y manuscritos científicos que sus amigos se encargarán de mantener y divulgar. Menciona a la doctora Arlene algunas frases acuñadas por Juan, como la vida es un río que fluye muchas veces y cambia, los que están siempre de vuelta de todos son los que no han ido nunca a ninguna parte, de Antonio Machado. También de Ortega y Gasset, Juan acostumbraba a decir yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas no me salvo yo. Y cuando veía actos como este, decía, si queréis los mayores elogios, moríos. Y sus frases, entre las que mencionó el profesor Sosa, descritas por Josué, uno de nuestros queridos estudiantes, si no olvidas y perdonas, te vuelves loco y no evolucionas. Eso se refería al incidente del 11 de septiembre en las Torres Gemelas. La muerte es algo natural, es parte de la ecología de las poblaciones. Y si tienes 2 zapatos izquierdos, úsalos para limpiar el patio. Con respecto a mí, yo escribí un par de líneas que quiero también compartir, porque para mí Juan fue un gran amigo, un hombre sincero, llano, campechano, y yo diría que hasta pintoresco, inconforme, recio en su carácter y en su expresión, pero muy noble en sus sentimientos y de gran sinceridad. Su alto sentido del deber universitario y patriótico y su ejemplo de combatividad en contra de la mediocridad deben guiarnos para llegar al máximo de nuestras capacidades y para lograr la verdadera excelencia universitaria. Imitando su perseverancia y su deseo de mejoramiento intelectual, honraremos verdaderamente su memoria. Gracias.
Juan era un oyente de música clásica y por eso nosotros invitamos al profesor Alberto Rodríguez Ortiz. Él es el director de la banda del colegio y profesor del conservatorio. Él nos va a interpretar una pieza musical escrita por también nuestro compañero William Ortiz y se titula Cantinera. Ustedes, el profesor. Siguiendo con las facetas de Juan, y como se ha resaltado aquí por Arlene López y por Sonia, Juan sobre todo fue un investigador, un científico. Y yo creo que la persona que más puede presentar esa faceta o tratar de presentar esa faceta de Juan, el científico, el investigador, no es otro que un científico y un investigador también. Me refiero a Joaquín Medina, del Departamento de Física.
Buenos días a todos. El aspecto científico de Juan va a ser cubierto por mi persona y posteriormente por una comparecencia representando al doctor Ariel Lugo del Servicio Forestal por su representante. Según el juicio que Juan me expresara en más de una ocasión, el elemento que mejor sintetiza su trabajo científico es su permanente cuestionamiento de datos e hipótesis establecidas. Porque para Juan pensar es cuestionar lo que creemos saber, es atentar contra ideas y nociones aceptadas como verdaderas, es buscar errores y contraejemplos que refuten generalizaciones persistentes. Por eso su actitud ante las autoridades en cualquier ámbito del saber o el quehacer fue siempre de irreverencia. Ahora bien, de una irreverencia bien informada. Cabe apuntar brevemente este señalamiento con algunos ejemplos de las investigaciones publicadas por Juan. En una de esas investigaciones, él encontró que la distribución de hormigas en Puerto Rico refuta una tesis bien difundida en ecología que plantea que hábitats con mayor diversidad deben tener un mayor número de especies. En otra de sus investigaciones, Juan encontró que la distribución geográfica de las hormigas en Puerto Rico es un caso de no equilibrio y por consiguiente es un contraejemplo a la teoría del equilibrio propuesta por los célebres ecólogos Wilson y MacArthur, que proponen que el número de especies de cierta clase en una región es el resultado de un equilibrio entre colonización y extinción de especies. Juan demuestra que la distribución de equilibrio no es ni siquiera una primera buena aproximación a la distribución de las 87 especies de hormigas en las 44 islas y cayos que conforman el archipiélago de Puerto Rico. En otro de sus trabajos, Juan critica la clasificación taxonómica de ciertos grupos de hormigas tropicales y propone una nueva clasificación que reconoce como especies distintas especies que antes se agrupaban en una sola. Esta propuesta suya ha sido aceptada por la comunidad científica y cabe señalar que una de esas nuevas especies por él descubiertas lleva el nombre científico oficial de Solenopsis torrensis. En sus publicaciones dirigidas a un público menos especializado, Juan pone de manifiesto una y otra vez su proclividad al pensamiento contestatario. Baste recordar los sugerentes títulos de dos de ellas: Los mitos en el pensamiento crítico de Máximo Cerame Vivas, en el que argumenta en contra de una presentación distorsionada de la ecología, y Los principios de las falsas ciencias, en el que argumenta en contra de la pseudociencia, planteando que el conocimiento del producto adulterado ayuda a conocer y apreciar mejor el producto genuino. Considero que estos dos trabajos son joyas de la polemización científica que merecen ser estudiados por todos aquellos que se ocupan de aprender o enseñar la ciencia a todos los niveles en nuestro país. Creo que es justo afirmar que Juan es un paradigma del científico dialéctico, es decir, el científico que considera que la verdad surge del error, aunque jamás de la confusión. Hay un pensamiento de uno de sus mentores más admirados, el gran científico Richard Lewis, que Juan hizo suyo y que nunca se cansaba de repetir, pues resume muy bien su visión dialéctica del mundo. La verdad, y cito, la verdad nace de la intersección de muchas mentiras independientes. Es decir, la verdad que buscamos en la ciencia a través de nuestros modelos teóricos, la encontraremos, si es que la encontramos, en aquellos resultados que son independientes de supuestos simplificantes que inevitablemente falsifican todos nuestros modelos particulares. Por eso yo quise que ese pensamiento encabezase la esquela mortuoria que un grupo de amigos publicamos en la prensa escrita a raíz de su fallecimiento. Hacemos universidad cuando honramos a aquellos que, como Juan, han detentado en el nivel más alto los valores que definen la universidad. Nuestro deber como universitarios es preservar y difundir
difundir su legado como científico y como pensador para que sirva de estímulo a las generaciones actuales y futuras. Como nada sólido se construye sobre el olvido, propongo que una manera concreta de reconocer su aportación a nuestra institución sería designar con su nombre la sala de revistas de nuestra biblioteca, que tantas veces él visitó. También propongo que se organice un portafolio al custodio de la biblioteca en el que se recopile y facilite el acceso a las publicaciones de Juan. Finalmente, y a título personal, quiero decir que luego de casi un cuarto de siglo de amistad con Juan, impregnado de abundantes y vigorosos intercambios intelectuales en los que tuve el privilegio de disfrutar de su inteligencia y de sufrir de su implacable vocación crítica, me siento honrado de poder ejercer la oportunidad de honrar su memoria, pues Juan el Irreverente, no cabe dudas, es uno de los pocos y buenos trabajadores de la ciencia, por la ciencia y para la ciencia que ha tenido Puerto Rico. Gracias. Me imagino, Medín, que esas discusiones deben haber sido bien intensas, porque si Juan era irreverente en ese aspecto, yo creo que tú no te quedas atrás tampoco. Así que debe haber sido bien interesante. Otro, siguiendo con el mismo tema de Juan el científico, dejo con ustedes a Jorge Morales, del Instituto de Taxonomía Tropical, que leerán unas palabras de doctor Ariel Lugo. Buenas tardes a todos. Qué privilegio grande me conceden de poder compartir este ratito con ustedes. Ciertamente Juan para nosotros fue una persona muy especial y yo me siento muy honrado de que sea yo la persona que venga a representar al doctor Ariel Lugo, que por razones de que está fuera del país, en gestiones de trabajo, pues no pudo estar aquí. Pero como les menciono, me siento muy honrado y muy privilegiado de estar aquí en esta hora. Hay una canción cuyo intérprete es Alberto Cortés. Yo sé 4 líneas de esa canción y se las voy a cantar. Dice: cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. No le canto más porque no la sé. ¿Pero por qué digo eso? Porque ciertamente Juan deja un espacio vacío entre los que le conocimos y también en la ciencia deja un espacio que ciertamente va a ser difícil de llenar. Y las razones, yo creo que básicamente las expone el doctor Lugo en este pequeño mensaje que lee así. Lamento mucho no poder estar presente en esta actividad conmemorativa a la vida y labor del doctor Juan Torres, Juan Hormiga, como le llamábamos en alusión a su especialidad. Conocí a Juan por medio de Juan Canals, quien me lo presentó como un baluarte de la ciencia, pero con trepidación por ser yo oficial de una agencia federal y Juan tener ideas encontradas con los federales. Sin embargo, en el servicio forestal, no es costumbre considerar las creencias políticas de nuestros colaboradores, ya que nos centralizamos en las cualidades intelectuales de estos. Miguel tenía toda la razón. Juan Torres era un gran intelectual boricua y rápidamente se convirtió en un colaborador asiduo del instituto y de hecho fue nuestro empleado por 2 años en una posición postdoctoral. Le ofrecimos empleo permanente, pero prefirió continuar con su labor docente y como colaborador del instituto.
El trabajo científico de Juan se puede dividir en tres áreas principales: el trabajo en su especialidad en entomología, el trabajo en ecología y su obra de síntesis con énfasis en la educación. Juan fue muy productivo en los tres aspectos. Él era una autoridad en la taxonomía, comportamiento y ecología de insectos y describió nuevas especies de estos organismos. Aquí hace referencia al Selenopsis torrensis, que es una especie que él descubrió y por eso lleva su nombre, ¿no? Trabajó en estrecha colaboración con Roy Snelling, conocido entomólogo del Natural History Museum de Los Ángeles County en California, y sus trabajos incluyeron 20 otros colaboradores. El trabajo sobre el comportamiento de insectos que llevó a cabo incluyó los aspectos químicos y bioquímicos. Me atrajo mucho su descubrimiento sobre el aumento en las especies de hormigas en Puerto Rico e islas adyacentes. Su resumen sobre los insectos de El Yunque es una obra que se utilizará como referencia por mucho tiempo. En los asuntos de ecología, Juan llevó a cabo experimentos muy interesantes trasplantando recíprocamente troncos de madera en el Yunque y Guánica. Juan estudió el reciclaje de nutrientes durante la descomposición de madera por los insectos en el Yunque y Guánica. Además, estudió la función de raíces adventicias en los árboles de palo colorado en el Yunque. Juan fue el primer científico en publicar observaciones sobre el efecto del huracán Hugo sobre la herbivoría de insectos en las plantas herbáceas del Yunque. Como educador, me impresionó el compromiso de Juan a la calidad de la enseñanza y la naturaleza de los retos intelectuales a los cuales sometía a sus estudiantes. Juan tenía altas expectativas para sus colegas y estudiantes y aplicaba a sí mismo los altos estándares que exigía a los demás. Sus clases en la universidad se concentraban en los fundamentos de los fenómenos y obligaba a todos a pensar críticamente. Me impresionó el prontuario de ecología que preparó para sus estudiantes en Bayamón y creo que debemos publicar póstumamente, pues contiene su pensamiento crítico hacia la educación. Juan colaboró también en la enseñanza de las ciencias en las escuelas públicas a todos los niveles, desde el nivel elemental a la escuela superior. Lo genial de Juan es que siempre estaba rompiendo paradigmas. Era un verdadero estudioso de la ciencia y enfocaba su actividad científica desde una perspectiva de cuestionamiento continuo y razonando las cosas con mucha profundidad. Siempre acudía a las fuentes de información primarias, algo que hoy en día los científicos no hacen con el rigor que se supone apliquen a sus estudios. Durante 16 años de colaboración en el instituto, Juan publicó 27 trabajos científicos. Aquí está la referencia para que disfruten de ustedes, los cuales han enriquecido nuestros informes y el conocimiento de la entomología y ecología de Puerto Rico. La pérdida de Juan fue muy dura para los que le conocimos, pero también fue muy dura para la ciencia en Puerto Rico. Perdimos a un filósofo de la ciencia y a una persona totalmente comprometida a la excelencia de la ciencia y la educación. Nos corresponde a todos los que le conocimos seguir el ejemplo de dedicación y pasión hacia la ciencia y a la verdad que nos enseñó Juan Hormiguero. Buenas tardes, gracias. Como bien nos dijera la hermana de Juan, Juan desde niño, desde 5 años, ya sabía leer, escribir y estaba interesado, ¿no?, en todos los aspectos de la educación. Por lo tanto, vamos a dejar con ustedes al doctor Oscar Fontán, que fue profesor o es profesor de geometría de Morovis. Él nos va a hablar de Juan el estudiante.
personal administrativos, amigos y familiares aquí reunidos en este acto póstumo, a nuestro bien recordado, apreciado y querido doctor Juan A. Torres Negrón, quien fuera mi vecino, discípulo y amigo distinguido. Es un gran honor y orgullo para mí poder dirigirles hoy algunos pensamientos acerca de Juan, como siempre le llamé. Por eso, cuando me pidieron hacer memoria y recordarle con el mensaje que humildemente les dirijo, me emocioné y lo acepté con agrado. Juan nació en Morovis, en el seno de una familia sencilla, trabajadora, humilde, con grandes valores morales y religiosos, de grandes sentimientos patrios y cooperadores con sus vecinos. Le conocí en el barrio montellano de Morovis. Su padre, don Víctor Torres, y su madre, doña Concepción Negrón, conforman el hogar donde crece Juan, junto a sus hermanos mayores, Elba y Efrigenio, que en paz descanse, y su hermana menor Carmen. Cursó sus estudios en el sistema escolar público de este pueblo. Su niñez y adolescencia transcurren mayormente en el barrio montellano. Aunque muy maduro en su pensamiento crítico al compararlo con los jóvenes de su edad, también tuvo su faceta de joven, al estilo puertorriqueño de la época. Hablaba de baloncesto, leía cómics y le gustaban los programas cómicos de la televisión. Se enamoraba y compartía en fiestas de grupos. Le gustaba tumbar chinas y mangoes, recoger gallitos de algarroba y hacerle bromas a sus amigos. Tenía gran empatía con los niños. Mi hijo, que para aquel entonces contaba con 6 o 7 años, compartía con él. Juan le preguntaba acerca de sus clases, sus juegos y juguetes. La madre de Juan ayudó a criar 2 niñas y él colaboraba con la madre en el cuidado de ellas. Las cargaba y las entretenía. Siempre fueron como 2 hermanas menores para él. Pero Juan además poseía una faceta de estudiante, aprovechado, disciplinado en sus estudios, todo lo cuestionaba, escudriñaba más allá de lo común y llano del aprendizaje. Esta cualidad lo ayudó a superarse dentro de su entorno humilde y sencillo, destacándose entre otros. No recuerdo que Juan tuviera una bicicleta o hubiera hecho un viaje cultural para aquella época, pero sí recuerdo que tenía una colección de monedas, de revistas y de un periódico local que desapareció después de varios años de tirada. Leía todo lo que podía. El periódico diario era una costumbre. Tomaba libros prestados en la biblioteca escolar y todos los libros y revistas que veía en mi casa. Así que los libros y revistas de mi esposa eran también de Juan. Los bestsellers de la época, como El archipiélago de Gulag o Papillón, fueron leídos por él. Juan podía hablar de las causas y efectos de la guerra de Vietnam o de los últimos conflictos y huelgas obreras del momento con exclusivo peritaje. Como estudiante se destacó en todas las materias. Enseñando yo álgebra avanzada en la Escuela Superior de Morovis, Juan me pidió un libro para él estudiar por su cuenta. No tenía un libro a la mano y le entregué la guía mía. Y le dije, pues sigue estudiando con mi guía. La guía era en inglés. Yo le dije, si tienes alguna duda con el idioma, baja a mi casa que yo te puedo explicar. Juan fue una sola vez. Como a los 2 meses me devolvió la guía. Le pregunté si había tenido algún problema, pero me contestó que ya lo había terminado. En otra ocasión le dije que necesitaba ayuda para un trabajo que estaba haciendo en la Universidad de Puerto Rico. Estaba cogiendo mi maestría y
Yo había hecho tenía toda la información y quería preparar unas gráficas. Le dije a Juan que si estaba dispuesto a ayudarme. Me dijo, sí, cómo no. Le di las instrucciones, le dije más o menos lo que yo quería. Me preparó las gráficas. Cuando yo las vi, no tuve que hacer nada. Se las entregué al profesor y al otro día, a la próxima clase, cuando voy a recoger el trabajo, había una persona alegándole al profesor por la nota de ella. El profesor cogió mi trabajo, cogió las gráficas que me había hecho Juan. Le dijo, ¿cómo tú quieres que yo compare esa porquería que tú me has entregado con este trabajo que yo tengo aquí? Para mí fue una vergüenza. Una vez que le asignaron un proyecto para la clase de Historia de los Estados Unidos, le pidió a mi esposa si le podía conseguir una carpeta especial para encuadernar el trabajo. Ella aprovechó y le sugirió algunas partes que debería incluir cuando lo estuviera desarrollando. La sorpresa fue de mi esposa cuando al final le trajo el trabajo para que lo ayudara a encuadernar. El trabajo estaba tan bien documentado y con todas las partes como si se tratara de un estudiante a nivel universitario. A Juan le gustaba competir consigo mismo. No hacía alarde de lo que sabía. Sentía gran aprecio y exaltaba lo que fuera cultura puertorriqueña y el patrimonio de nuestros recursos naturales. Su madre deseaba que fuera médico. Él optó por ser hombre de otra ciencia, tal vez influenciado por las luchas ambientales que empezaban a debatirse en los periódicos de la época, quizás por el amor que sentía hacia el suelo patrio, o por su crianza en la pequeña finca en la zona rural, o por el cuestionamiento que siempre tenía para arrancar los misterios de la naturaleza y traducirlos en conocimientos científicos, o a todos juntos. Pero estoy seguro que con la ayuda del creador de esa naturaleza, que lo dotó del don del saber, del entendimiento, de la ciencia y la labor callada y tesonera de una madre, logró alcanzar su meta. Me conmovió mucho cuando su madre le anunció que se trasladarían a vivir a Río Piedras, porque él y sus hermanos estaban en la universidad y era menos costoso para ellos vivir juntos. Ese día el joven, que se sentía contento porque estaba realizando su sueño, no fue a buscar a libros a casa, fue a llorar su futuro desarraigo de la tierra a la urbe. Supe de sus luchas en la huelga universitaria de la época, de su decisión de marcharse a California con escasos recursos económicos a estudiar a una prestigiosa universidad. Cuando se fue a California, llevó a su perro Dino a casa para que lo cuidáramos. Tuve conocimiento de sus experimentos y de sus viajes con motivos de estudio científico. También me enteré de su trabajo en el manejo de la reserva forestal del Yunque y de su trabajo como profesor universitario. Juan nunca cesó de leer, de estudiar, de experimentar, y en su interés por escribir y elaborar nuevas teorías. De esto pueden abundar más sus compañeros de trabajo. No buscó prominencia, no le halagaron los lujos, nunca habló con desprecio o envidia de nadie. Sobre esto le contaré otra anécdota. Cuando ingresó a la universidad, mi esposa prometió regalarle un maletín para sus libros. Un día fue a mi casa y vio a mi esposa limpiar y guardar mi maletín porque me habían regalado uno nuevo. Él le dijo, ese es el maletín que quiero que me regale. Mi esposa le dijo que no porque estaba usado. Él insistió, ella se lo dio y le compró otra cosa de regalo. Lo observé usarlo por largos años. Así de sencillo era Juan. En este mundo pragmático, lleno de valores fatuos, de amiguismos económicos y políticos, es difícil valorar las figuras como la de Juan. Son personas que trascienden en sus pensamientos y en sus conocimientos sobre la época en que viven.
están más allá de nuestro tiempo y espacio. Hablar de Juan es hablar del perfil del estudiante puertorriqueño, que a pesar de sus limitaciones económicas, culturales y sociales, descolla la tenacidad, la inteligencia. Y gracias a una familia que lo apoya, a los valores vividos y al amor por su pueblo, transforma todo lo ganado en conocimientos científicos y humanísticos al servicio de las generaciones venideras. Con la persona de Juan se reafirma que nuestro mayor tesoro nacional son nuestros recursos humanos y que no debemos escatimar esfuerzos para desarrollar este valioso regalo. Les invito a reflexionar y a buscar alternativas para rescatar la educación pública de este país en estos momentos un tanto gris que la empañan. Uniendo esfuerzos podemos elevarla al pedestal de excelencia, donde brille y sirva de faro para desarrollar muchos estudiantes como Juan, buenos ciudadanos, personas de trabajos honrados, sencillos y humanos, científicos y otros tantos empleos que resalten los valores de este pueblo. En Juan se conjugan cientos de discípulos que pasaron por mis clases, sus sueños, sonrisas, saber, travesuras. Con mucha humildad les puedo decir a todos que me siento privilegiado por el gran maestro, porque me dio la oportunidad de tener un discípulo amado llamado Juan. Juan, la naturaleza desde su entraña te agradece lo que trataste de hacer por ella. Que en paz descanse junto a los tuyos y al Creador de la naturaleza. En las muchas facetas de Juan, quizás una que solamente los que han estado más cerca de él pueden hablar, es Juan como ser humano. Y yo creo que Nelly Seiler, que compartió mucho con él, nos puede decir unas palabras sobre Juan, el ser humano. Buenas tardes. No man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Any man's death diminishes me because I am involved in mankind, and therefore never send to know for whom the bell tolls. It tolls for thee. John Donne. De nuevo nos encontramos aquí en un acto de homenaje, demasiado a menudo y demasiado pronto para nuestro gusto, sin poder entender el porqué. Pero sí tratamos de entender un poco más quién era ese compañero. Le conocí cuando se acercó para agradecer los comentarios editoriales que había escrito Curriculum Vitae en una ocasión cuando me tocó esa tarea para una de las famosas visitas de Middle State. De vez en cuando tuve el honor de leer otros de sus trabajos. Poco había que editar. Juan tenía un control y entendimiento formidable del inglés. Discutimos varios aspectos del idioma a un nivel profundo, diría yo, a un nivel mucho más sofisticado que hubiera podido tener con muchos de mi campo. Pero también llegué a conocer otro lado de Juan Torres, el sensible a los dolores de los demás. Poco después de la muerte de un amigo muy querido del departamento de computadoras, Juan me prestó un pedacito de terreno para cultivar un pequeño huerto. Era el verano de 1992 y me ayudó en esta tarea su hijo, Sergio. Cómo sudamos y cómo disfrutamos.
y creo que hasta cosechamos un par de pimientos verdes. Y volví a reír. Otra experiencia con don Juan, un poco después de 9/11. Él pasó por la oficina, hizo unos comentarios intelectuales sobre el asunto y eran observaciones muy acertadas, pero yo todavía estaba reaccionando al nivel emocional y no intelectual. Esa misma noche me llamó para disculparse. Es un gran ser humano quien puede pedir perdón. Any man's death diminishes me because I am involved in mankind and therefore never sent to none for whom the bell tolls. It tolls for thee. Un amigo muy querido de Juan y bien compenetrado uno con el otro, no puede estar aquí con nosotros, no pudo estar con nosotros en esta noche. Sin embargo, él envió un escrito que recoge otro aspecto del ser humano de Juan. Yo le pedí al profesor Horacio Matos que leyera ese escrito que hizo el doctor Pablo Segarra. El profesor Horacio Matos me pidió que él no podía, porque él decía que él podía hablar y dar una charla de su área de conocimiento, pero cuando hablaba en este tipo de cosas, él se emocionaba mucho. Y yo creo que eso es parte del desarrollo humano. Yo creo que todos nosotros nos emocionamos y yo creo que es una oportunidad que tiene Horacio también de dirigirse a nosotros y que también se emocione como nosotros nos emocionamos. Horacio. Buenas tardes a todos. Les voy a leer literalmente un documento que nos envía el doctor Pablo Segarra y quiero hacer una breve introducción. Juan fue educado para que respetara a todo el mundo y Juan respetó siempre a todo el mundo. Pero el respeto de ser humano, el respeto intelectual había que ganárselo. No era tarea fácil que Juan respetara intelectualmente a alguien. Y Juan era un crítico implacable. Yo las poquitas cosas que yo hacía se las daba y las destrozaba una y otra vez. Tuvo enormes peleas con Joaquín Medina, un amigo del alma. Sin embargo, todas las veces que él me habló de su médico, el doctor Pablo Segarra, nunca hubo discrepancia alguna. Al contrario, cuando él hablaba de este buen señor, él lo que hacía era que como que le rendía un tributo, porque era su amigo. Y hablaba y afloraba una sonrisa, algo que muy pocas veces ocurre y siempre que ocurre es al natural. Así que con esa breve introducción voy a leerles lo que sobre Juan nos quiere compartir con nosotros el doctor Segarra. Él lo tituló Juan Torres, el paciente, el amigo, el maestro. Cito: agradezco a esta comunidad científica este acto que denota gran sensibilidad de parte de ustedes al permitirme este mensaje en reconocimiento a la memoria del profesor doctor Juan Torres Negrón. Conocí a Juan en uno de esos encuentros improbables de la vida. Yo, médico, pero sin desprenderme del agricultor que hay en mí. Juan, científico y profesor, con su salón de clases siempre a cuestas, que era todo el planeta. Vino a instancias de otro amigo a hablarnos sobre el control biológico de plagas en la agricultura. Lo observé con el escepticismo y desconfianza que los campesinos miran a los científicos. Pero Juan no era el técnico que rumiaba datos acuñados en los libros. Era el sinergismo de esos datos con sus observaciones precisas, su ánimo contagiante, su visión científica que no daba espacio al dogma. Pero Juan era mucho más que eso.
Observaba la naturaleza en el contexto político, económico y social. Esos elementos que cada vez más escasos en el quehacer científico de hoy. Creo, mirando retrospectivamente, que esa fue la comunicación inalámbrica que nos amarró como buenos amigos por muchos años. Juan fue para mí como un segundo aire para un desgastado maratonista que ejerce la medicina con vicios de rutina preocupantes. No sé con certeza por qué con tantos médicos mejor preparados que yo, allí al lado de su casa en San Juan, me escogió a mí como su médico de cabecera. Tal vez le ofrecí lo que más necesitaba, que lo escuchara. Es cierto que él cometía un error, ser médico y paciente a la vez, y yo lo consentía. Nunca llegaba con las manos vacías. Un artículo científico, a veces médico, un escrito de su autoría, un libro de Ernest Gould, Carl Sherman, Ian Stewart, todos desconocidos por mí. Un tiestito con una plantita o tal vez un CD. Al principio del para mí melancólico y complicado Tchaikovsky, hasta que descubrió mi preferencia por el alegre, menos rebuscado Mozart. Nunca pensé en las implicaciones de este hecho hasta que se hizo tarde. Juan, el paciente, yo, el médico, son el ejemplo de una relación que los profesores de medicina nos advertían que era peligrosa. El paciente con frecuencia se va primero que el médico y el médico lo sufre. Yo, junto a Minnie, mi esposa, cómplice de estas ataduras, hemos sufrido mucho su partida, que en otras circunstancias hubieran sido gajes del oficio. Él frecuentaba nuestra casa enclavada en una pequeña finca en Beatriz de Calley, sembrada de todo lo que da frutos y de flores que no dan frutos, pero sí el sosiego necesario para que nosotros rindamos fruto. Para Juan, cualquier yagrumo, un gato de pana, era un motivo de curiosidad y comentarios que han quedado grabados en mi ser. Las semillas eran gónodas bien protegidas contra los depredadores. Cosas así, sencillas pero impactantes. Juan era tierra de nuestra tierra. Lo veía y lo sigo viendo en cada árbol, en cada barranco de nuestra finquita, sin poder evitar tristezas y lágrimas. La crisis de la sociedad puertorriqueña de identidad y valores no le era ajena. Rabiaba y se preocupaba cuando los estudiantes no rendían de acuerdo a sus expectativas y me daba las quejas. Sabía que en esa área yo le administraba un suero de optimismo, tal vez por mi experiencia como estudiante del montón y no como un profesor magna cum laude. ¿Cuántos estudiantes buenos tienes este año? 5, 6, no sé. Juan, son 4 más que los necesarios para justificar tu trabajo. Uno de ellos algún día podrá llegar más lejos que tú. Después de todo, esta sociedad no necesita y por eso rechaza cabezas pensantes que pueden alterar el status quo. Sí, necesita muchos peones, ya con bozales de cirujano, ya con voluminosos currículum vitae de Berkeley, Cambridge o MIT. Perdonen, estoy hablando más de mí que de Juan, pero en última instancia estoy hablando con y de ustedes, profesores. Comentaba sobre mi familia y sobre mis y cuando tenía nuevas ideas para sus clases, me las contaba y me pedía mi opinión. Siempre apreciaba mis dibujos en los laboratorios y me exhortaba a aplicar mi arte en todo lo que hiciera. Hace 2 años me invitó a participar en la actividad del natalicio de Charles Darwin. Como todos sabemos, Juan Torres era un fervoroso admirador de Darwin y animaba a los estudiantes a llevar a cabo una celebración en su nombre, y hasta le cantábamos feliz cumpleaños con una versión inventada por el profesor. Para esta actividad hice una pintura que está allí, que luego Juan Torres puso en la puerta de su oficina y le decía a todo el mundo que esa pintura la había hecho yo. Nunca había tenido un profesor que me hiciera sentir tan importante.
Una de las cosas que más apreciaba de este increíble profesor era su manera de hablar. Porque era una de esas personas que parece que no hay nada que no conozcan, que hablaba apasionadamente de la ciencia, que tenía una sed de conocimiento insaciable y un gran amor por la investigación y por la flora y fauna de Puerto Rico. Era una persona muy graciosa, que siempre tenía una frase para todo. Llamaba a los estudiantes por sus apellidos o por el pueblo donde residían, y le encantaba que los estudiantes le llevaran plátanos. Era un hombre sensato, simple, sabio, muy inteligente y respetado, al cual le gustaba conversar sobre cualquier tema con sus estudiantes. Recuerdo que siempre me lo encontraba al mediodía hablando con algún estudiante frente a su oficina o en la entrada del edificio 200, y casi nunca estaba hablando de su clase, sino de las cosas que pasaban en Puerto Rico o alrededor del mundo, hablando con los estudiantes como uno más en un grupo de amigos. Y así lo apreciaba yo, como un amigo y un gran modelo de excelencia. Estoy muy orgullosa de haber sido estudiante de tan buen profesor y de haber conocido a una persona tan original y fascinante como Juan Torres. Él ha dejado una huella en mí y siempre llevaré su recuerdo en mi corazón. De algo me arrepiento, y es de nunca haberle dicho lo mucho que lo apreciaba. Es por esto que quiero aprovechar la oportunidad de estar ante ustedes para agradecerle a mis profesores por ser tan buenos modelos para mí, por tener la paciencia y la ganas de hacer de nosotros futuros científicos exitosos, y por su incansable esfuerzo de buscar las mejores maneras de enseñarnos. Ustedes, al igual que mi gran profesor, se merecen saber lo importante que son para nosotros los estudiantes. Además, me gustaría decirle a todos los estudiantes presentes que no dejen para muy tarde el decirle a un profesor que ha dado una buena clase, que los aprecian y que siempre serán un modelo de excelencia para ustedes, como Juan Torres lo fue para mí. Y quisiera dejarlos con una frase de León Tolstoy: la muerte no es más que un cambio de misión. Gracias por escuchar. Gracias, María. Juan, el educador. Otro aspecto que hemos tocado anteriormente, pero que ahora el doctor Javier Figueroa nos va a hablar, nos va a abundar un poquito más sobre eso. Gracias por conferirme el grado que todavía no tengo. Mi nombre es Javier Figueroa. Saludos a Maribel, a Coralia Rubí, que no he podido saludarlo. Yo trabajo en el Centro de Recursos para Ciencia e Ingeniería de la Universidad de Puerto Rico, específicamente en el proyecto Puerto Rico AMP, proyecto que coordinó la doctora Nancy Villanueva con nosotros y que en esta institución lo representa el doctor Orlando González. Yo estudié biología, me especialicé en ecología, así que ¿qué ecólogo no conoce a Juan Torres en Puerto Rico? Tuve la oportunidad de compartir con él primeramente en el servicio forestal, luego del huracán Hugo, donde nos contrataron para hacer estudios de censo de cómo había quedado el bosque después del huracán, pero ahí no pude hacer amistad con Juan. Yo siempre estaba en el campo y solo lo veía en las reuniones de grupo que hacían los lunes, el primer lunes de cada mes era. Y ahí era que veía a Juan. Es un privilegio porque Juan, yo creo que escogía a sus amigos. Uno no podía escoger ser amigo de Juan. Y yo creo que él escogió que yo fuera su amigo.
Y en nuestro proyecto en la universidad, uno de los, en Puerto Rico tenemos varias divisiones. Una de ellas es mejoramiento profesional para profesores universitarios y tenemos otra que es para estudiantes de ciencias naturales, de matemáticas, física y química, donde hacemos una serie de talleres y seminarios con temas que normalmente estos estudiantes de química, física y matemáticas no toman en el currículo tradicional en su bachillerato. Y comencé a trabajar con Juan cuando queríamos hacer un taller de sistemodinámica, que es la pasión de Joaquín. Y Joaquín me dice que él no iba a hacer ese taller para maestros si Juan no estaba en el taller. Entonces llamamos a Juan para que estuviera en el taller. Finalmente lo convencimos, no quería. Finalmente lo convencimos y el primer día de taller, en una de sus características irreverencias, cuando lo presentamos ante los maestros, dijo que él estaba allí para cargarle el maletín a Joaquín. Que qué iba a decir él si Joaquín lo sabía todo. Así al soltar. Y los maestros se impresionaron porque, imagínense. Ese taller duró 1 mes y medio y Juan tenía que encargarse de los maestros de biología y al final del taller era bien bonito y bien edificante ver la relación que estableció Juan con esos maestros de biología. Luego, ahí fue que yo lo conocí como realmente como educador sin tener preparación formal en pedagogía. Y entonces se me ocurre que los estudiantes nuestros de química, física y matemática no tienen conocimiento de evolución, de ecología, de sistemática. Y entonces le pido a Juan que le dé un taller a esos estudiantes que no son especialistas en biología sobre los temas de evolución y sistemática. Y él me dice que para ese taller entonces es apropiado inspirarse en los libritos estos del caricaturista mexicano Rius, que tenía Marx para principiantes, Che Guevara para principiantes, ese tipo de cosas. Así que entonces él hace un taller que se titula Evolución para principiantes, del cual tenemos un escrito y vamos a hacérselo llegar a ustedes para que lo tengan en la biblioteca. Y en este taller, cómo Juan podía introducir esos términos de evolución, esos conceptos tan difíciles para gente no especializada, ahí uno podía ver la capacidad de síntesis que tenía Juan para simplificar conceptos complejos. Estos talleres que él nos dio de evolución gustaron tanto a los estudiantes de ciencias naturales de nuestro recinto, que siempre me preguntaban que cuándo el doctor Torres venía a dar otro taller. Y yo no me había dado cuenta que yo como norma, sin darme cuenta del proyecto, yo siempre traía un recurso una sola vez para variar la cantidad de recursos. Entonces los estudiantes comenzaron a presionarme para que trajera a Juan para otro taller. Y ahí surge el Juan Torres Fan Club. Luego, los estudiantes me sugieren que ellos quieren un taller sobre cómo escribir un artículo científico. Y Juan, el irreverente, me dice, pero ¿cómo es posible que pidan un artículo, cómo escribir un artículo científico si apenas saben leer? Y me dice, vamos a hacer algo, lo que vamos a hacer es un taller de cómo leer un artículo científico. Y ahí entonces comenzamos un ciclo de seminarios de cómo leer un artículo científico. Y Juan siempre partía de la premisa con los estudiantes de que el artículo científico tenía errores
que estaba mal escrito y que lo que estaba escrito allí era falso. Y ahora hacía todo un proceso dialéctico para finalmente evaluar la calidad de ese trabajo científico. Destrezas que tienen muy pocos educadores. Con nosotros participó en numerosos viajes de campo, tanto al bosque experimental de Luquillo como al bosque seco de Guánica, con nuestros estudiantes. Y el último taller que ofreció para nuestro proyecto fue el taller de insectos de Puerto Rico. Taller que fue todo un éxito porque fue a coleccionar larvas de hormigas león, que no son hormigas, pero es un nombre común, para que los estudiantes vieran las estrategias que usan estos individuos para atrapar su alimento. Y Juan tenía siempre la buena costumbre de estar intercambiando libros con sus amigos. Y Menki, Miguel Canarcel, el biólogo de Guánica, que debió haber estado aquí hoy, le presta una novela de José Saramago que es Levantados del Suelo. Y a Juan le impresiona tanto esa novela que me la presta. Y todos los días me llamaba a casa a ver si ya no había empezado a leerla, que si ya había terminado. Y yo le decía, Juan, con Juan había que decirle siempre la verdad, Juan, ni siquiera la he comenzado. Llamaba todos los días a casa y si Lisset contestaba el teléfono le preguntaba, ese hombre ya se levantó del suelo. Y era muy cómico. Ahora tengo que decirle a Juan que sí, que ya terminé de leer Levantado del Suelo. Otro libro que intercambiamos, yo le conseguí un libro de morfología y evolución del esqueleto de los vertebrados y él me regaló el de Eldredge, El balance de la vida, un libro excelente. Y Juan, como amigo, una persona muy excepcional. Los guineitos niños que están sembrados en mi solar, los sembrados. Juan, el amigo. Eso, aquí se ha hablado mucho de la amistad de Juan, pero quisiéramos ir a una compañera de trabajo de Agnes, hablando de Juan, el amigo. Agnes. Cuando el profesor me dijo, Agnes, tienes que hablar en esta actividad, yo dije, oh my God, ¿por qué me meten estos problemas? Pero como tengo muy hermosos y divertidos y curiosos recuerdos de Juan, pues quiero compartir algunos de ellos con ustedes. Lo escribí en forma de una carta porque así se me hizo más fácil. Y dice así, Juan, no puedo decir que no te extraño porque estaría mintiendo. Escribí esto gracias a ti. Juan me enseñó que tener respeto por el trabajo, principalmente por el trabajo bien hecho. Recuerdo con qué paciencia y cariño corregían mis primeros exámenes cuando entraste a trabajar al departamento. Eras medio extraño, serio, sobre todo eras bien chabón para todo lo que todo estuviese bien escrito y sin errores. Pero poco a poco comenzamos a conocernos. Vivías encerrado en tu oficina. Estas oficinas en las que transcurren nuestras vidas escribiendo artículos y leyendo. Tuve el honor de escribir junto a ti un artículo de esos y francamente en aquel entonces no entendía la seriedad de esa tarea. Pero hoy en día que ya no estás aquí, te digo que para mí fue un gran honor estar ahí como partícipe de uno de tantos que escribiste. La curiosidad de para qué me reclutaste, nunca la entenderé. Con los años se fue multiplicando la admiración y el respeto que sentía y no dejaré de sentir por ti.
Eras un escritor de verdad y para mí, y no lo digo para halagarte, de nuestra generación, era la persona que más estaba preocupada por el ambiente. Lo sé muy bien, pues fui testigo de varias de tus gestiones para que no se afectaran más de lo que ya están los lugares tan preciados ecológicamente en nuestro país, como lo son el Yunque, Guánica y otros. Recuerdo bien que una vez salió en los medios televisivos un comercial de la cervecera Heineken, en el cual unos jóvenes paseaban con unos patines y estaban prácticamente esquiando por encima de las dunas de arena de Piñones. Tú, ni corto ni perezoso, escribiste un artículo en el periódico indicando tu indignación ante tal atropello ambiental. Entonces, los ejecutivos de Heineken te llamaron a mi oficina, te citaron personalmente a sus oficinas para pedirte excusas sobre aquel anuncio. ¿Cuál fue el resultado? El anuncio fue retirado de la televisión. Los ejecutivos le entregaron a Juan un six-pack y una serie de material promocional para uso de oficina. Recuerdo muy bien cuando llegó a mi oficina y me dice: Ángel, coge este cubito de notitas para el escritorio, pero mejor escóndelo porque le estamos haciendo un anuncio de gratis. Imagínate que en la universidad, por tus manos pasaron, Juan, muchos estudiantes ansiosos de escucharte hablar sobre todos esos conocimientos que tenías en esa cabecita, sobre la ecología y todas esas cosas ambientales que afectan a nuestro Puerto Rico. Cuando te conocí estabas solito, pero cada verano te acompañaba un jovencito, tu hijo Sergio. Luego, en varios años, te volviste a casar y celebramos la llegada de tus otras dos hijas, Coral y Rubí. A veces mi función era escucharte y celebrar los éxitos de tus hijos con esa deliciosa ingenuidad tan tuya que llenaba de orgullo tu rostro. Sé que quedaron libros y artículos geniales escondidos dentro de ti, como una gran novela perfecta que ya nunca podrás escribir. Pero eso no importa. Lo que importa es que tus amigos sabemos quién fuiste, un escritor genial y brillante. A ti no te gustaba brillar, tú preferías las sombras, la discreción y a veces el más riguroso anonimato. Sé también, y me duele, que muchas veces fuiste bien criticado porque no te conocían, pero ¿sabes qué? Eras famoso, Juan. Me gustaría que supieran que dentro de ese carácter callado había un escritor incorruptible que solo vivía para lo que escribía y que no le tenía miedo a la crítica, que tenías tu genio y a la verdad a veces me daban pánico tus reacciones. Extraño las visitas a la oficina del departamento por la tarde, donde siempre salías con una loquera diciendo: esto aquí ya se parece al condominio, tanta gente entra y sale con tantos problemas y situaciones. Sin darte cuenta, Juan, que a veces tú eras uno de ellos y nosotras te atendíamos con mucho amor también. Un buen día, Juan, desapareciste de mi vida y me prometí que nunca más me preguntaré qué pasó. El tiempo nos da la gran entereza de sanar y seguir adelante. Juan, donde quiera que el destino te haya llevado, quiero que sepas que te sigo admirando. Extrañaré sobre todo el apodo que me tenías, Ñañita Matusalén. Una vez leí una cita y me identifiqué mucho con ella y la voy a leer para ustedes. Hacer un amigo es una gracia, tener un amigo es un don, conservar un amigo es una virtud y ser un amigo es un gran honor. Y para mí, Juan, fue un gran honor ser tu amiga. La UPR ha perdido un gran científico, un gran profesor y yo he perdido un amigo. Se ha hablado de Juan, el educador, Juan, el estudiante, Juan, el amigo, Juan, el ser humano. Y hay un aspecto que se ha quedado: Juan, el patriota, Juan, el puertorriqueño. Y yo creo que esto se resume en unas palabras. Recientemente estuve por Adjuntas, en la montaña de Adjuntas, trabajando con el grupo de Casa Pueblo, y conocí a un jíbaro, un señor que vivía cerquita de las cabañas de Madre Isla, y en la conversación veo que tiene una bandera de Puerto Rico y una de Lares y la bandera del Partido Nacionalista, y le pregunto, y me dice: yo fui el último preso nacionalista que salió libre. Yo pasé 20 y pico de años en prisión y fui el último. Y me dice: tengo 77 años y nunca he claudicado. Y yo creo que eso resume lo que es Juan. Nunca claudicó.
Así que le voy a dejar ahora con nuestro rector, el doctor Andrés Rodríguez Rubio, e inmediatamente después vamos a pasar un breve visual sobre Juan. Buenas tardes a todos. Ha sido extraordinariamente emotivo y gratificante al mismo tiempo ver cuánta gente tan valiosa ha conocido íntimamente a Juan, lo ha admirado y sobre todo escuchar el testimonio de un estudiante que revela el gran valor de sus clases, de sus enseñanzas, de su ejemplo y que constituyó para muchos estudiantes un modelo. A veces uno se pregunta, ¿cómo es posible que habiendo seres humanos tan extraordinarios, gente que lo rodea, no puede percibir la grandeza de un hombre como Juan? Es un misterio también que rodea nuestra existencia. Unos captan el valor de las personas y otros, como ciegos, insensibles, no lo pueden captar. Juan se destacó en muchos campos. Además del ser humano, del profesor, del compañero, del amigo. Sobre todo, admiré en él el valor que le daba al conocimiento científico versus la pseudociencia o la ciencia falsa, como él decía, y la pseudotecnología que entrega productos inservibles, pasándolos por útiles y valiosos. Para el científico, decía él, no hay misterio, hay problemas difíciles, pero es posible que en el futuro sean resueltos, porque él tenía una confianza en la ciencia y veía que era el único camino para resolver los problemas reales de la humanidad. Se comprometió con ese propósito y dedicó sus mejores esfuerzos a la investigación. Contribuyó al adelanto de la ciencia publicando sus investigaciones en medios científicos de primer orden. Quiero señalar aquí que Juan ha sido uno de nuestros principales investigadores en esta institución y esas investigaciones de alguna manera tienen que quedar para siempre grabadas en nuestra institución. Por lo tanto, creo que como se hizo con el profesor Schwirtz años atrás y se publicó un número de la revista dedicada a él, debe dedicarse un número de la revista Milenio a Juan Torres, publicando sus principales investigaciones. Formó parte, Juan, de círculos de estudio en nuestra universidad, como el Círculo de Metaciencia, que se originó en la década del 80 y que aglutinó a un grupo de investigadores que han tenido y tienen un rol notable en el quehacer cultural de Puerto Rico. Para muchos de nosotros, Juan fue un provocador del conocimiento y un reto permanente a mantenernos dentro de un rigor y una seriedad científica y epistemológica que no admitía simulaciones ni charlatanerías vacías, lo que le llevó a encontrar grandes amigos y enemigos. Los que le conocimos de cerca sabemos cuán serio era su compromiso con la ciencia y con el saber en general. Su verticalidad le hizo difícil su paso por este mundo, pero una huella profunda ha dejado en nosotros para siempre, haciendo más patente ese misterio que hay en todo este devenir, a pesar del adelanto de la ciencia y el progreso tecnológico. Quizás al pasar el umbral o el límite del último aliento, pudo haber tenido Juan el hallazgo que no le fue posible encontrar en su quehacer científico. Espero que su vida haya encontrado por fin la autenticidad plena en la raíz del ser de todos
Así yo lo espero. Juan, el amigo solitario, debe estar lleno del amor verdadero. Para ser franco, creo que eso es lo que está ocurriendo con él. Y así también creo que nos volveremos a encontrar con él en el futuro. Creo que este homenaje simboliza el amor auténtico de las personas de este colegio, de esta universidad, que fuimos testigos de su gran labor pedagógica y científica. En nombre de toda la universidad, no solo de la UPR en Bayamón, sino de todo el sistema de la Universidad de Puerto Rico, reciba Juan nuestro homenaje y nuestra admiración. Quiero expresar en nombre de toda la universidad el agradecimiento nuestro al comité que organizó este acto, que ha sido uno de los más excepcionales que se han hecho en ocasiones como esta. Muchas gracias.